Empezamos con nuestro acostumbrado resumen noticioso del día de hoy. Sí, bueno, tenemos que More Consulting dice que 6 de cada 10 niños faltan a clase por no tener comida. Es importante que dice que alrededor del 77,4% de los padres indicaron que su hijo dejó de ir al colegio al menos un día a la escuela porque no tenía cómo darle alimentos. Es una situación terrible. De hecho, a nivel universitario se ve el repunte de la deserción estudiantil. Dentro de una de las causas, justamente el tema de la situación económica aparece como punteando, entre otras, por supuesto, inclusive una de las más graves, la selección por parte de OPSU de los cupos universitarios en estudiantes de las universidades públicas del primer año de las carreras. Bueno, y también desde Aula Abierta produjimos un comunicado que suscribieron distintas organizaciones de derechos humanos de universidades del país y ONGs de derechos humanos en relación a una preocupación generalizada sobre la aprehensión del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo. Tenemos en la línea telefónica al profesor de esta universidad de Carabobo, Juan Rubertielo, quien además es uno de los impulsores en la Universidad de Carabobo de la creación de el órgano de derechos humanos de la propia universidad. Juan Rubertielo está en la línea telefónica, a quien le saludamos y le agradecemos infinitamente la deferencia de atendernos el día de hoy. Sí, bueno, profesor Juan, le saludamos aquí los estudiantes Henry Rodríguez y Héctor Ríos desde la estación de Luz Radio. Queríamos saber cómo fueron los sucesos que acontecieron con respecto a la detención del profesor Santiago Guevara. Bueno, hasta donde manejamos la información, al profesor Santiago le realizan un allanamiento, y en el proceso de allanamiento pues lo detienen, desaparece durante 16 horas, de acuerdo a la versión ofrecida por sus abogados, y el día siguiente, después de su detención, abre un juicio, además con un tribunal militar, cosa que nos parece absolutamente arbitrario y además violatorio de todos los derechos. Correcto, y de los estándares internacionales, a un civil no se le puede seguir un procedimiento judicial por parte de un tribunal militar. Exactamente. Eso ya en sí mismo es una violación de derechos humanos. Entonces, claro, aquí hay varias aristas. Uno, porque es un tribunal militar el que va a propiciar un juicio sobre un civil. Lo segundo es que el caso del profesor Santiago no es solamente, ahora ya no se convierte en el caso del profesor Santiago. El profesor Santiago representa a todas las universidades del país, porque al final, ¿de qué se trata? Es decir, ¿cómo vamos a abordar entonces el tema de la crítica, el tema de las distintas posturas teóricas? La universidad tiene que estar abierta a todas las corrientes de pensamiento y con la libertad suficiente para poder expresar las opiniones, y además no se trata solamente de la expresión de opinión como la doxa sofista, se trata de expresar opiniones con fundamentos, tal como el profesor Santiago lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años de la cátedra que él representaba en la Facultad de Ciencias Económicas. En el ejercicio de esa libertad académica, el profesor Santiago Guevara ha producido tanto material investigativo de opinión crítico al gobierno. Ahora misteriosamente se le ha privado de libertad. En una clara violación a la libertad académica, ¿no? Como lo decía Juan. Sí, y lo más grave de todo esto es que estamos a la espera del pronunciamiento oficial, es decir, saber en qué condiciones se encuentra el profesor. Me parece que es importante, creo que lo que hay que destacar es que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ha sido, en mi opinión, importante, sobre todo para visibilizar un problema, una situación grave que, si bien es cierto, afecta de manera directa al profesor Santiago, es una representación de lo que va o puede suceder con todos los profesores de las universidades, que tenemos posturas distintas a la de este gobierno. El que las organizaciones de derechos humanos hayan logrado posesionar la denuncia en términos nacionales e internacionales es una garantía de suyo que permite salvaguardar el bienestar y la integridad del profesor. Sin duda alguna es un atentado, además de la libertad de expresión, fundamentalmente de la libertad académica. Profesor Juan, en pocos segundos, que tenemos que hacer próximamente un corte, entonces, ¿cuál es la reflexión que pudiera hacer
cerrando la discusión en relación a esta detención arbitraria del profesor universitario Guevara de la Universidad de Carabobo? Bueno, digamos que creo que el momento del país requiere de la activación de todos los sectores de la sociedad civil y de los profesores universitarios, que debemos vernos en el espejo del profesor Santiago y saber que la acción conjunta de todo el gremio universitario para favorecer la democracia, favorecer la libertad de expresión, la libertad académica y además favorecer el debido proceso y sobre todo en el caso del profesor Santiago se hace pertinente. Creo que hoy más que nunca las organizaciones de derechos humanos cumplimos un rol fundamental en la defensa y en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y de las universidades en general. Cualquier información para profundizar, les recomendamos revisar nuestra página web www.derechosuniversitarios.org y aulaabiertavenezuela.org. Vamos a un corte institucional y volvemos al regreso.